El título prestado es Perdiendo agua y nitrógeno en invierno, no le ganamos a nadie, y yo agregué uno un poquito más tranqui que suelo usar, que es la intensificación de la rotación como estrategia para cerrar los ciclos hidrológicos y del nitrógeno. Los temas por los cuales me voy a mover en la presentación: en primer lugar, introducir a las pérdidas por lixiviación, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación, explicar un poquito cómo se generan, cuantificarlas. No siempre sabemos de cuánto nitrógeno estamos hablando cuando hablamos de lixiviación, y explicar un poquito qué controles existen. En segundo lugar, hablar un poquito de la situación de contexto. Voy a hablar de lixiviación, ¿en qué marco? Y me gusta resaltar dos aspectos que me parecen importantes: la variabilidad climática, en particular la variabilidad en las precipitaciones, y cosas relacionadas con el balance de nitrógeno. En tercer lugar, lo que mencionaba recién, el control de la lixiviación a partir de la intensificación de las rotaciones con cultivos de invierno, cultivos de cosecha como trigo o cultivos de cobertura. Y por último, si llego, ver a dónde va a parar, cuáles son los destinos del nitrógeno que no estaríamos perdiendo si logramos intensificar la rotación. Bueno, el nitrógeno inorgánico que está en el suelo, el nitrato en particular, es rápidamente asimilado por la vegetación. Cuando esa vegetación regresa al suelo a través de los residuos o con sus raíces que permanecen en el suelo, esos residuos se mineralizan, vuelven a generar nitrógeno en forma inorgánica, y ese nitrógeno en parte se destina a la formación de materia orgánica y en parte se vuelve a utilizar por la vegetación, y así sucesivamente. Como el nitrógeno es un elemento esencial y muchas veces es limitante, uno puede pensar que estaría siempre retenido por la vegetación, y eso de hecho es lo que ocurre en los ecosistemas naturales. Sin embargo, en los ecosistemas agrícolas muchas veces ocurren desfasajes entre la generación de nitrógeno inorgánico, ya sea por la aplicación de un fertilizante o por la mineralización de la materia orgánica o la descomposición de los residuos, y la demanda por parte de los cultivos. Cuando se genera ese desfasaje en presencia de un balance hídrico positivo, es decir, cuando el agua que ingresa a través de la lluvia es mayor que el agua que nos llevamos por evapotranspiración, es que ocurre la lixiviación. Esto lo dice muy lindo Perakis, como pongo ahí abajo, que los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos son más abiertos que cerrados, porque una fracción importante de la lluvia y los nutrientes se pierde a través del escurrimiento y el drenaje profundo, y una fracción relativamente menor se acumula en el sistema. Todo lo que tiene que ver con la mitad de la figura que habla de los cambios químicos que tiene el nitrógeno en el suelo es a lo que yo me refiero por control biogeoquímico de la lixiviación. Y hacia la derecha, todo lo que tiene que ver con los flujos de agua sería el control hidrológico. Vigliso en este trabajo muestra justamente cómo se modificó la apertura de los ciclos a lo largo de 50 años de agricultura en la Argentina. Y podemos ver que los flujos y los stocks se modificaron. Los flujos serían las flechas. Ingresó mucho más energía, mucho más nitrógeno, mucho más fósforo a los sistemas, pero también salió mucho más. Y por eso decimos, eso es a lo que nos referimos con la apertura, ¿sí? Y eso ocurrió, bueno, por supuesto que eso fue responsable del enorme aumento de la productividad que tuvimos, pero también eso se generó a expensas de una reducción en los stocks, como comentaba recién Fernando. Fernando les comentó que les voy a contar algo sobre monitoreo de la lixiviación. En
En este caso les muestro dos situaciones, las dos son cercanas a Pergamino, donde monitoreamos el drenaje a la izquierda y la lixiviación a la derecha. El drenaje son las barras grises y la lixiviación las de colores, a lo largo de 10 y 15 años. Usamos métodos distintos para hacer estas cuantificaciones, pero a mí lo que me interesa rescatar de esto es que ustedes puedan apreciar la enorme variabilidad que presenta la lixiviación. Tenemos años en los que no se pierde nada de nitrógeno y muy poquita agua, y tenemos años como estos últimos, donde se pueden llegar a perder más de 100 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. Dije que quería poner en contexto qué está pasando con el clima. Si hablé al principio que toda una mitad del control de la lixiviación, y vamos a pensar si es realmente la mitad o no, depende del agua, bueno, no podemos dejar de mirar qué está pasando con las precipitaciones. Acá tienen la evolución de los puntos azules, son la precipitación anual en Pergamino a lo largo de unos cuantos años, más de 15 creo, y las barras representan la precipitación mensual observada, medida, menos la precipitación mensual, el promedio histórico, ¿no? Es una forma de medir la anomalía. Entonces, bueno, algunas situaciones para rescatar, recordarán 2000, 2001, 2002, 3 años que no solamente fueron impresionantes las precipitaciones, los 3 años alrededor de 1500 milímetros, sino que tuvieron la excepcionalidad de ocurrir uno atrás del otro, cosa que no había ocurrido nunca en 100 años. Después, hacia fines de 2006 y comienzos de 2007, y hacia fines de 2009 y de 2010, tuvimos 2 periodos también de muchísimas precipitaciones, pero en pocos meses, en 4 o 6 meses. La intensidad de esto tiene consecuencias, ¿no? También, así como la continuidad. Y el último periodo que tuvimos complicado fue en el 2014 y 2015, y más adelante me voy a detener en ese periodo. Abajo simplemente es la misma conclusión sacada a nivel regional, con más localidades y más datos. Bueno, me equivoqué. Cuando el agua ingresa al suelo, cuando llueve, una parte infiltra, ingresa al suelo, una parte se pierde por escurrimiento, una parte queda retenida en la matriz del suelo. De esa agua retenida, una parte es evapotranspirada por la vegetación, y todo lo que no sigue ninguna de esas vías, si sigue habiendo agua, drena, produce el drenaje. Cuando hablamos de drenaje, en general nos referimos al agua que sale por debajo del metro y medio del perfil, es decir, cuando ya sale de la zona de influencia de las raíces. Pero ese agua después sigue viajando hacia abajo a través de los sedimentos hasta que se encuentra con el nivel freático. En el momento que llega al nivel freático hablamos de recarga. Entonces, lo que les muestro en este gráfico de arriba es justamente la recarga, que es la línea negra que se lee a la izquierda, está expresada en milímetros, y los puntos negros, que son la concentración de nitrato que tenía la napa freática en ese momento, y se lee a la derecha. Lo que quiero rescatar es que la concentración de nitrato del agua freática, ustedes pueden ver que copia bastante bien a la evolución de la recarga. En el gráfico de abajo reorganicé los datos de otra forma, pero muestro exactamente lo mismo. En la medida que aumentamos la recarga, aumenta la concentración de nitrato de la napa, y después le lleva un tiempito volver, y eso tiene que ver con la inercia que tiene el sistema subterráneo. Y acá les quiero mostrar que cuando en esos mismos lotes donde tenemos las perforaciones que usamos para tomar estas mediciones, y preguntamos a los productores el manejo que estaban haciendo, y bueno, y con las respuestas que nos dieron armamos balances de nitrógeno. Y cuando graficamos el resultado de esos balances de nitrógeno,
cuando graficamos la concentración de nitrato del agua freática, lo mismo que les mostraba acá, pero en función de los balances estos, veíamos que no había una muy buena relación, que teníamos muchos balances concentrados alrededor del 0, más 10, menos 10, con concentraciones muy variables de nitrato en la napa, y que después cuando aumentábamos el balance, no necesariamente eso repercutía en un aumento de concentración en la napa freática. Bueno, entonces, pasando a hablamos del control hidrológico, de los excesos hídricos. Algo que podemos pensar rápidamente es, bueno, ¿de qué manera podemos sacarle agua al sistema para ejercer un control sobre estos flujos? Y no hay mejor manera, o bueno, una excelente manera es a partir de la vegetación. Entonces, en este trabajo, que es de Noceto, muestra cómo la evapotranspiración varía a lo largo del año en función de la cobertura. Compara bosques nativos, bosques implantados, pastizales y un monocultivo de soja y trigo soja. Y en el gráfico de abajo lo que ven es cómo se altera la partición de la precipitación en función de esas coberturas. Y podemos ver que cuando pasamos de bosque nativo o de pastizal a monocultivo de soja, la evapotranspiración se reduce de 81 y 69% de la precipitación a 61%. Como consecuencia lógica de esto, en el caso de la soja, aumenta el escurrimiento superficial y el drenaje profundo, que cuando lo sumamos lo llamamos rendimiento hídrico, desde 15 y 28 en los sistemas naturales a 36% de la precipitación. No me detuve en el trigo soja en la diapositiva anterior para mostrárselos acá con datos de Pergamino. Acá lo que podemos ver es la evolución de las precipitaciones, que son lo azul, el drenaje, las barras grises, y también el nivel freático, que son los puntos. En dos situaciones, son dos lotes contiguos que tenían las rotaciones desfasadas. Entonces, el periodo de tiempo, recuerden, es el primer periodo que les mostré muy lluvioso, 2000-2001. ¿Qué podemos ver? Que en el lote de arriba tuvimos en esta primavera un barbecho seguido de maíz, y en el lote de abajo teníamos trigo soja. Al año siguiente, al revés. En el caso del lote que tuvo barbecho para ir a maíz, en la primavera llovieron 560 milímetros y un 43% de esa precipitación se perdió por drenaje. Misma precipitación en el caso que teníamos trigo soja, solamente un 10% de la precipitación se tradujo en drenaje. Cuando ese drenaje lo convertimos en recarga, o sea, en cuanto ascendió la napa, lo que vemos es que en el caso del barbecho, que fue para maíz, ese drenaje produjo 1,5 metros de ascenso freático. En el caso que teníamos trigo en vez de barbecho, el ascenso fue nada más que de 35 centímetros. Y volviendo a la asociación entre las pérdidas de agua y las pérdidas de nitrógeno, fíjense en la segunda línea, esa gran proporción de agua que se perdió por drenaje estuvo acompañada de 19 kilos de nitrógeno que se perdieron, mientras que esta reducción en el drenaje llevó a que solamente se pierdan 2 kilos de nitrógeno. No me voy a detener en el segundo año porque es muy similar lo que se puede ver, así no me extiendo. Otra forma de intensificación de las rotaciones, como les dije al principio, es a partir de la incorporación de cultivos de cobertura. Nosotros ya hace 10 años que en Pergamino estamos trabajando con cultivos de cobertura, tenemos un ensayo muy lindo donde en una rotación de maíz y soja incorporamos, creo que son 7 especies de distintas familias, tenemos gramíneas, crucíferas, una leguminosa y también tenemos una consociación.
A partir de ese ensayo, nosotros habíamos visto que en el momento que secamos los cultivos de cobertura, el suelo que había tenido cobertura tenía el 50% de nitrato a 1 metro respecto del control que no había tenido cobertura. Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, sabemos que se reduce el nitrógeno mineral en el suelo, sabemos que los cultivos de cobertura están sacando agua del sistema y por ende probablemente reduciendo el drenaje. Vayamos a mirar qué pasa con el drenaje y la lixiviación. Entonces, bueno, planteamos un experimento en lisímetros, que es un dispositivo experimental que nos permite cuantificar en forma directa el drenaje y la lixiviación. Planteamos esta rotación con avena delante de soja y una mezcla de avena vicia antes de maíz. Estas son las fechas de siembra, esta es la fertilización que se aplicó, hay dos valores porque tenemos distintos tipos de suelo, y las cosechas de materia seca de las coberturas y el rendimiento de la soja y del maíz. Quiero rescatar que esto se hizo en 2014-2015, recuerden, de vuelta fueron 2 años muy húmedos y la anomalía en estos 2 años estuvo relacionada principalmente con que fueron barbechos muy húmedos, ¿sí? El periodo de barbecho, que normalmente nunca supera los 300 milímetros de lluvia, en estos casos, en el primer barbecho llovieron más de 700 y en el segundo 500 y pico de milímetros, ¿sí? Si el suelo en ese momento no encuentra cobertura, eso pasa de largo. Una aclaración, cuando hablamos de cultivos de cobertura, nosotros nos referimos a cultivos que se ponen entre 2 cultivos de cosecha, que no los cosechamos, no los pastoreamos, no los incorporamos al suelo, solamente los secamos químicamente. Lo que nosotros vimos en este experimento fue, bueno, acá lo que pueden ver es la precipitación, que es la barra blanca y se lee a la izquierda, y el drenaje, que son las barras grises y negras, que se leen a la derecha. Claramente la incorporación de cobertura redujo a la mitad la pérdida de agua por drenaje, no solamente cuando estaba presente el cultivo de cobertura, sino que en el caso de soja esa diferencia se trasladó al cultivo de cosecha. Vengo bien, ¿no? Con el tiempo. 5. Bueno, creo que acá en la zona de ustedes no es un problema, no tienen problemas de inundación, pero en muchas partes de la provincia sí los hay, y algo que me parece alarmante es cómo las zonas inundables son cada vez más extensas y zonas que no eran inundables empiezan a ser inundables. Eso me parece que es un semáforo amarillo al que le tenemos que prestar bastante atención. Entonces, lo que yo les quiero mostrar en este gráfico es, les dije varias veces que el drenaje lo podemos transformar en recarga, ¿sí? En saber cómo se traduce eso en ascenso freático. Eso es lo que hice con los resultados que les acabo de mostrar de los cultivos de cobertura. Entonces, ustedes tienen la evolución del nivel freático en una posición de loma, de media loma y de pie de loma. Las rayas punteadas representan el nivel del suelo, de modo que la diferencia entre el nivel freático y la superficie del suelo es la profundidad a la que ustedes tenían la napa. Y pueden ver que en la situación de media loma y de loma, entre 2014 y 2015 estuvo bastante complicada la situación. Y estoy hablando de una zona netamente agrícola, porque la ganadería en esta zona está relegada a la cercanía del arroyo solamente. Entonces, no se ve, pero hay unas bandas, no las llegan a ver creo, grises, donde están las flechas que representan estos 2 barbechos intervenidos con cultivo de cobertura. Y lo que les quiero mostrar con la flecha roja es cuánto podríamos haber disminuido el ascenso freático a partir de la cobertura. Y bueno, es muy interesante si nosotros en estas 2 posiciones lográramos
a través del manejo, reducir el nivel freático, estaríamos en muchas mejores condiciones para afrontar los cultivos de verano que lo que estuvimos efectivamente en estos 2 años. De vuelta, volviendo al experimento, ¿qué pasó con la lixiviación? Y acá quiero rescatar 2 cosas. Lo que pueden ver es cómo la rotación que tenía cultivos de cobertura tuvo una reducción muy importante en la cantidad de kilos de nitrógeno perdidos. De vuelta, esa reducción no solamente está presente durante las coberturas, sino que se hace extensiva a los cultivos de cosecha. Fíjense que cuando sumamos las pérdidas, en total en estos 2 años se perdieron 103 kilos de nitrógeno en el caso del maíz soja sin cobertura, y esa pérdida de nitrógeno estuvo dada, ocurrió con 670 milímetros de drenaje. ¿Qué pasó con la introducción de cobertura? Se perdieron nada más que 27 kilos de nitrógeno con un drenaje de 430. Entonces, quiero rescatar lo siguiente. Si hacen cuentas, la reducción en el drenaje, en los kilos de nitrógeno perdidos, es más que proporcional a la reducción en el drenaje. ¿Eso qué quiere decir? Volvamos al principio, los 2 controles. No podemos decir que esa reducción en la lixiviación sea meramente respuesta a la reducción en el drenaje. Hay algo más. Y eso algo más tiene que ver con, con cómo trabajan los cultivos de cobertura y cómo están inmovilizando el nitrógeno en su biomasa, en la materia orgánica del suelo, como vamos a ver hacia el final. Y eso lo alcahuetea los puntos que son la concentración media de nitrato que tenía el drenaje. Podemos ver que en los casos con cultivos de cobertura la concentración media era muy inferior a sin cobertura. Eso quiere decir que el nitrógeno está retenido, ¿sí? No está en la solución del suelo. Y por si después me olvido, quiero mencionar, esto representa un desafío importante, ¿sí? ¿A dónde se encuentra el nitrógeno? Espero acordarme en la última diapositiva. ¿Cómo fueron los balances en esos 2 años? En el caso, primero tenemos avena soja o barbecho soja. Bueno, los ingresos, en el caso de la soja no teníamos ingreso de nitrógeno por fertilizante, la deposición atmosférica es la misma, la fijación biológica es muy similar porque no tuvimos diferencias en el rendimiento. O sea, se acumuló la misma biomasa. La exportación en grano también es similar porque no tuvimos diferencias de rendimiento, pero tenemos esta diferencia que ya mostré en la lixiviación. Esto como consecuencia, cuando sumamos los ingresos y les restamos los egresos, genera que en el caso de una avena soja tenemos un balance casi neutro, y cuando tenemos barbecho antes de soja el balance es bastante negativo. En el caso del maíz, con barbecho o con avena vicia como cultivo de cobertura, sí tenemos incorporación de nitrógeno por fertilizante, solamente tenemos este aporte extra de nitrógeno que viene de la vicia como cultivo de cobertura. La exportación es de nuevo la misma, también tenemos la reducción en la lixiviación, y esto genera balances positivos en el caso del cultivo de cobertura y extremadamente negativos en el caso de la no cobertura, ¿no? Bueno, espero no marearlos con esta diapositiva, pero me parece bastante interesante. Cuando hablo de balance de nitrógeno, que es lo que tenemos graficado en este eje, estamos hablando de todo el nitrógeno que ingresa al sistema menos el nitrógeno que egresa del sistema. Acá son resultados de 6 años, y cuando miren los números es el balance en 6 años. En el otro eje tenemos
perdón, este es el eje del almacenamiento y este es el eje del balance, me equivoqué. Entonces acá tenemos el almacenamiento. Cuando hablo de delta almacenamiento, ¿cómo se modificó los lugares donde puede estar ubicado el nitrógeno a lo largo de 6 años, desde el comienzo del experimento hasta después de 6 años? Y yo contemplé 3 stocks, 3 lugares donde está el nitrógeno. Uno es la materia orgánica, ¿sí? El nitrógeno orgánico. El otro es el nitrógeno inorgánico en la solución del suelo, principalmente nitrato. Y por último, el nitrógeno que está retenido en la biomasa vegetal de los cultivos de cobertura. Entonces, el resultado del balance tiene, si nosotros le agregamos la diferencia, el delta stock, nos tiene que dar 0 si hicimos bien las cosas, ¿sí? Si un balance nos dio positivo, si cuando todos los ingresos le sacamos los egresos y nos da positivo, nos sobró nitrógeno y ese nitrógeno tuvo que ir a parar a algún lado. Si el balance es negativo, o sea, si nosotros con la cosecha nos llevamos más nitrógeno del que incorporamos por fijación o por fertilizante, de algún lado tuvo que salir, como bien marcó Fernando. En general eso ocurre a partir de la materia orgánica del suelo. Entonces, si los puntos caen sobre la línea 1 a 1, estaríamos en esa situación en la que la sumatoria de esto nos da 0, entonces los cambios de stock explican el destino del excedente de nitrógeno y la fuente de nitrógeno que falta en el caso de los balances negativos. En términos generales, los puntos nos dan bastante bien alrededor de esa línea, con lo cual pensamos que los cálculos están bastante bien hechos. En el caso de los cultivos de cobertura que tenían leguminosa, siempre tuvimos balances positivos, pero no siempre se estoqueó ese excedente de nitrógeno. En algunas situaciones los stocks se mantuvieron estables. Y las únicas situaciones preocupantes serían los 2 testigos que no tenían cultivo de cobertura, y no mencioné que los puntos negros son un tratamiento sin fertilizar y los blancos uno fertilizado. Entonces otras situaciones así un poquito complicadas en cuanto a disminución de stock tienen que ver con rotaciones donde se hicieron cultivos de cobertura sin fertilizar. Pero lo que quiero rescatar es esto. En general, cuando vemos la distribución del nitrógeno almacenado en estos 3 componentes que les mencioné, el rojo es el inorgánico, el azul es el orgánico y el verde es la biomasa de los cultivos de cobertura, si las barras negativas son similares a las positivas, quiere decir que estuvimos ahí con los stocks, ni aumentamos ni disminuimos. El testigo claramente está comprometido. Disminuimos los stocks. Y las otras situaciones, salvo por el caso de los que tienen leguminosas, donde a veces se estoquea un poco más de lo que se pierde, pero en términos generales son situaciones de bastante estabilidad. Pero ¿qué me parece lo rescatable? Que el nitrógeno ya no está guardado en la forma inorgánica, que pasó a fracciones mucho más estables, como son el nitrógeno orgánico y la biomasa. Y acá rescato lo que no quería olvidar decirles, que para mí esto representa un desafío muy interesante, porque quiere decir que el nitrógeno está fuertemente retenido, estamos reduciendo las pérdidas, pero el gran desafío es que ese nitrógeno llegue al cultivo de cosecha, si no, no sirve, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi sensación con estos sistemas más intensificados y mucho más complejos es que requieren mucha más cabeza después para poder sincronizar ese nitrógeno, esa entrega de nitrógeno con la demanda del cultivo de cobertura, sincronizar también el secado de los cultivos de cobertura, teniendo presente si estamos ante un año húmedo o ante un año no tan húmedo para permitir recargar el perfil. Bueno, hay 1 millón de cuestiones para ir desarrollando alrededor de esta tecnología
que por supuesto que son mucho más complejas que dejar el suelo desnudo en el invierno, pero que tienen muchas ventajas y son un desafío interesante. Anteúltima. Solamente mostrarles que los aportes de carbono de los cultivos de cobertura también se asocian con el cambio en el carbono orgánico del suelo, ¿sí? En la medida en que tenemos mayores aportes de biomasa, de carbono a partir de la biomasa de los cultivos de cobertura y principalmente en presencia de excedentes de nitrógeno, es que podemos aumentar nuestros stocks de carbono. Entonces, para cerrar, el sistema de cultivo típico de nuestra región, con predominio de cultivos de verano y largos periodos de barbecho, presenta pérdidas de nitrógeno por lixiviación que son muy variables. Estas pérdidas están más estrechamente vinculadas a la cantidad de agua que pasa por el suelo que al excedente de nitrógeno, calculado como la diferencia entre las entradas y lo exportado con la cosecha del grano. Así, balances negativos, y esto también lo quería resaltar respecto de una diapositiva tuya, Fernando, balances negativos pueden estar asociados a pérdidas por lixiviación. No necesitamos poner más fertilizante que lo que extrae el cultivo para que haya lixiviación, ¿sí? Y esto cuando ocurre, cuando la oferta y la demanda de nitrógeno no coinciden temporalmente y cuando el nitrógeno lixiviado proviene de la mineralización de la materia orgánica y en menor medida del fertilizante. La intensificación de la rotación reduce el rendimiento hídrico, recuerden, drenaje más escurrimiento, y la lixiviación de nitrógeno, demostrando que prolongar el periodo con cobertura vegetal es fundamental para cerrar los ciclos hidrológico y de nitrógeno, particularmente durante periodos de excesos hídricos. Y por último, en rotaciones con cultivos de cobertura, el nitrógeno está almacenado en la biomasa vegetal y en la materia orgánica del suelo, favoreciendo la circulación interna y reduciendo las pérdidas.